Ojo con el ojo numeroso de la bomba, que se desata bajo el hongo vivo, con el fulgor del hombre no vidente, ojo y ojo. Iniciaba así el poeta chileno Oscar Hahn su poema Visión de Hiroshima. El 5 de febrero expiraba, aunque pasó un poco inadvertido a nivel mediático, el último tratado que limitaba las armas nucleares estratégicas entre Estados Unidos y Rusia. No estamos ante el fin inmediato de la estabilidad global, pero sí ante un síntoma importante. Por primera vez en más de medio siglo, no existe ningún límite jurídicamente vinculante entre las dos principales potencias nucleares. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es el inicio de una nueva carrera armamentística o es el reflejo de un cambio más profundo en el orden internacional? Por los peldaños radiactivos suben los pasos, suben los peces quebrados por el aire fúnebre. ¿Y qué haremos con tanta ceniza? Termina el poema anteriormente citado. Buenas a todos y a todas, esto es la Mesa del Viejo Topo, un lugar para pensar en voz alta, para cuestionarlo todo y para sentar en la mesa los temas que realmente importan. Si te interesa ir más allá del ruido y pensar el presente con mirada crítica, quédate con nosotros y síguenos en redes. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y ahora también en TikTok. Comparte y comenta, porque la historia no se mira, se discute, se confronta y solo así se construye. Os invitamos además a seguir la actualidad a través de nuestra web en Topos Press y a suscribiros a la revista del Viejo Topo. Igualmente, os dejamos libros relacionados en la descripción. Se sientan en esta mesa Teresa de Fortún, licenciada en Física e investigadora del Centro de las en los ámbitos de arsenal nuclear y empresas de la industria militar. Autora, junto a Xavier Boigas, de Riesgos y amenazas del arsenal nuclear, razones para su prohibición y eliminación, publicado por la editorial Icaria. También nos acompaña de nuevo Hermelinda Malcot, analista internacional especializada en economía política, geopolítica y relaciones internacionales. Y finalmente también de nuevo Andrés Piquera, profesor senior de Sociología en la Universidad Jaume I, especialista en relaciones internacionales, globalización y transformaciones del trabajo. De la decadencia de la política en el capitalismo terminal es el último libro publicado en El Viejo Topo. Igualmente os dejamos el enlace en la descripción. Para iniciar este programa voy a intentar no extenderme con una pequeña cronología de los acuerdos nucleares que se han ido estableciendo entre Estados Unidos y primero la URSS y después Rusia. En 1963 se presenta el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares. El contexto es la crisis de los misiles de 1962 y por lo tanto el máximo riesgo nuclear en ese escenario de la Guerra Fría. Prohíbe ensayos nucleares en la atmósfera, el espacio y bajo el agua, aunque no de manera subterránea, pero se considera relevante porque es el primer acuerdo nuclear de la Guerra Fría. No limita arsenales. En 1968, aunque no es bilateral, es presentado el Tratado de No Proliferación Nuclear. No es bilateral, aunque lo firman también Estados Unidos y la Unión Soviética, pero se unen otros países. Y este tratado es muy relevante porque va a ser la base jurídica del régimen internacional nuclear. Más adelante, en 1972, se presenta el SAL-1, firmado por Richard Nixon y Leonid Brezhnev, que incluye dos elementos. Por un lado, el tratado ABM, que limita sistemas de defensa antimisiles y asegura la disuasión mutua, y que será abandonado por Estados Unidos en el año 2002, y el acuerdo provisional SAL-1, que congela el número de misiles estratégicos, aunque tampoco reduce arsenales, pero sí significa el primer límite formal al armamento estratégico. En 1979 se presenta el SAL-2, firmado pero nunca ratificado por Estados Unidos, que intentaba limitar lanzadores estratégicos. En 1987, el INF, por sus siglas en inglés, firmado por Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, que elimina misiles nucleares de alcance intermedio, destrucción completa de una categoría entera de armas e incluye inspecciones mutuas. Este acuerdo también va a ser abandonado por Estados Unidos en 2019. En 1991, el START-1, firmado por George H.W. Bush y Gorbachev, que reduce significativamente las ojivas estratégicas, establece mecanismos de verificación robustos y entra en vigor también tras la disolución de la URSS. Es importante porque es el primero cuando hay posguerra fría. En 1993, el START-2, firmado por Bush padre y por Yeltsin, que igualmente prohibía misiles con múltiples ojivas, que nunca llegó a aplicarse plenamente, pero del que se retiró en este caso Rusia en el año 2002 tras la salida estadounidense del ABM, como mencionamos anteriormente. En 2002 se presenta el Tratado de Moscú, que es firmado por George W. Bush y Vladimir Putin, pero que realmente no llega tampoco a aplicarse, aunque
aunque sí que marca el inicio del desmontaje progresivo de esta arquitectura clásica, precisamente. En 2010, el New START, firmado por Barack Obama y Dmitry Medvedev, que entra en vigor en 2011. Este es del que estamos hablando hoy. En los límites, establece unos ciertos límites como 1.550 ojivas estratégicas desplegadas, 700 sistemas desplegados, 800 lanzadores totales, inspecciones y verificación mutua. Se extiende en 2021 hasta febrero de 2026, que es hasta este 5 de febrero de 2026, que es cuando tenía que volverse a renovar o firmar un nuevo acuerdo. Y expiró, como hemos dicho, por la negación de Estados Unidos a aceptar este acuerdo bilateral porque ahora incluye, según Estados Unidos, una nueva condición que sería la inclusión de China. Así, la situación actual sería ABM terminado en 2002, INF terminado en 2019, New START expirado ahora en 2026. Por lo tanto, es la primera vez que no existe ningún tratado vinculante que limite armas estratégicas entre Estados Unidos y Rusia desde 1972. Y para no extenderme más, vamos a iniciar con el bloque 1 y que abren nuestros expertos. Tras este 5 de febrero, ¿qué significa que no se renueve el New START? Y me gustaría empezar con Teresa, preguntándote precisamente en esta dirección. ¿Qué implica en términos reales la expiración del último tratado bilateral de limitación de armas nucleares estratégicas entre Estados Unidos y Rusia? Bien, efectivamente eso implica que tienen las manos libres para, si quieren, aumentar su arsenal nuclear. De todas maneras, yo no quiero en absoluto restar importancia al New START, pero el arsenal nuclear mundial y concretamente el ruso y norteamericano, que es aproximadamente el 90% del arsenal nuclear mundial, es tan exageradamente desorbitado que el hecho de que Estados Unidos o Rusia tengan ahora unas 5.400 ojivas nucleares o que puedan o que en el futuro puedan tener más, no digo que sea irrelevante, pero es decir, nos pueden destruir tantísimas veces a todo el planeta. O sea, actualmente el arsenal nuclear mundial tiene una potencia equivalente a 100.000 Hiroshimas. 100.000 Hiroshimas. Eso quiere decir que eso hoy, si se va a incrementar, o sea, nos morimos una vez, como dijo no sé quién, o sea, no nos podemos morir 100.000 veces. Me refiero que era importante el New START, sobre todo por un aspecto que era el de verificación mutua, que eso, digamos, fomentaba la confianza entre los dos potencias nucleares. Pero en cuanto al número de ojivas nucleares, quiero decir, uh, estamos en la locura, que ya se inició hace muchas décadas, estamos en la locura de querer incrementar un arsenal armamentista, en este caso el nuclear, que se ha llegado a extremos absolutamente absurdos por la magnitud. De todas maneras, repito, el hecho de que hubiera esta verificación mutua y que se controlaran y que hubiera ese tipo de conversación y de comunicación y de estar, estar siempre en perpetua comunicación, eso de por sí ya era positivo. Muchas gracias, Teresa. Quiero continuar con Hermelinda, precisamente en relación con lo que mencionaba Teresa. Eh, con lo que mencionaba Teresa, ese cambio de paradigma, sobre todo de confianza entre ambas potencias, ¿qué escenario nos deja? Sobre todo en un contexto donde Estados Unidos que está bastante desatado y donde hay un conflicto también ahora mismo en Ucrania. Es decir, no podemos, no podemos hablarlo desde la nada, sino desde un escenario concreto. Yo creo que cambia cosas a dos niveles. Primero, al nivel de la relación bilateral entre Rusia y Estados Unidos, por una parte, y en una segunda parte cambia también la dinámica al nivel mundial entre todas las potencias que ya tienen el armamento nuclear y también las que no lo tienen o no reconocen tenerla y que también va a cambiar las cosas. Sobre la dinámica entre Rusia y Estados Unidos, obviamente, como lo decía la compañera, el tema, por ejemplo, que se abandona la verificación mutua de lo que cada país tenía, eso es absolutamente grave porque entonces la estimación
percepción de lo que tiene el otro va a depender de trabajo de inteligencia que obviamente se hacía por el pasado también para verificar que la verificación era cierta, pero también va a aumentar el lapso de tiempo en cuanto uno va a reaccionar. Por ejemplo, si ponemos lo que asustó muchísimo Rusia es cuando Estados Unidos implementó misiles antibalísticos en Europa, cerca de Rusia, en Europa del Este, y lo que decía Estados Unidos era para protegerse de un riesgo que vendría de Irán, pero lo que era un poco dudoso en sí, pero sobre todo esos misiles antibalísticos, lo que se sabía es que los lanzadores de estos misiles antibalísticos también podían ser utilizados para lanzar misiles de ataque, no solamente de defensa. Entonces, toda esa dinámica va a aumentar la presión, va a aumentar la incertidumbre al momento de que cuando se despliegue algo, qué es lo que se está desplegando. Entonces, ya sabes, este reloj de a cuánto tiempo estamos de una catástrofe nuclear mundial, el tiempo que nos lleva hasta el catástrofe va disminuyendo muchísimo por el simple hecho que se acaba la verificación, no tanto porque se aumenta los arsenales, pero porque lleva esa incertidumbre. Entonces, eso es algo gravísimo, pero destacar también que esta incertidumbre ya había empezado, de hecho, antes que se acabara el tratado START, el New START, es decir, primero con la COVID se había disminuido muchísimo las verificaciones a un punto que casi ya no había, y lo que pasó cuando empezó la operación especial en Ucrania es que Estados Unidos sí vino a verificar una vez los arsenales en Rusia, pero no permitieron que los rusos vinieran a Estados Unidos para verificar. Entonces ya había un quiebre de la confianza que se ha sido disminuyendo más y más, y entonces que no se renueve el START ya viene de una situación que se estaba agravando desde ya mucho tiempo. Entonces, este es para la relación entre Rusia y Estados Unidos. Y el segundo nivel, obviamente, es al nivel mundial, es decir, que es muy probable que el Tratado de No Proliferación ya no tenga ningún sentido ya que se acaba el nuevo START, porque como estas dos potencias pueden incrementar más y más su armamento nuclear, y como lo decía Teresa, que los dos países concentran entre ellos dos casi todo el arsenal mundial, entonces el límite que se pone en los otros países ya va a dejar de existir de facto. Entonces el Tratado de No Proliferación va a dejar de existir de facto. Eso es un riesgo muy, muy grave, y entonces se aumenta aún más la incertidumbre. Y luego viene la cuestión de China, pero la hablaremos después. Muchas gracias, Hermelinda. Pues vamos a cerrar este bloque con Andrés. Andrés, estos tratados y estos equilibrios nucleares también correspondían a otro escenario de equilibrios o de equilibrios políticos dentro de lo que fue la Guerra Fría. Equilibrios y desequilibrios, pero también generaba como cierto baile entre los actores. Ahora estamos en un contexto internacional diferente. La pérdida de estos acuerdos también, ¿cómo se enmarca dentro del actual escenario? Lo primero que habría que decir, Carmen, es que desde que existen las armas nucleares, la humanidad está bajo sentencia de muerte en suspenso. Y ahora mismo, después de la no ratificación de este tratado, esa sentencia de muerte en suspenso se agrava. Hemos pasado al corredor de la muerte. Parece que esto es una cosa muy alegre y que ya nadie le presta atención a las armas nucleares, pero son eso, una cuchilla que tenemos sobre nuestras cabezas permanentemente y de la que nos olvidamos porque dice, bueno, esto no va con nosotros, nunca va a pasar, ¿verdad? A mí me gustaría recalcar que esto no es una carrera loca entre dos locos que dicen que aumentar armas y demás. No, esto tiene explicaciones sistémicas, explicaciones económicas fundamentalmente, aunque también ecológicas y de recursos.
Y hay que decir una cosa, y aunque me extienda un poquito más, luego será en detrimento de mis otras intervenciones, sí que quisiera decir que la Unión Soviética fue derrotada. Y cuando fue derrotada y ya se disolvió, Estados Unidos hizo una continuación de la presión hacia ese país en contra de cualquier razonabilidad que pudiera haber en esos momentos, porque ya no había enemigo sistémico, ¿no? Entonces, por supuesto, ahora estamos en una guerra sistémica permanente o guerra mundo que tiene sus explicaciones en la sobreacumulación de capital, que es algo que nosotros siempre venimos insistiendo en ello, cómo cae la tasa de ganancia de forma casi continua, cómo hay un descenso en el incremento de la formación bruta de capital y en el incremento de la productividad, que se van reduciendo, el retraimiento de la inversión productiva, la derivación especulativa del capitalismo o la financiarización de la economía, si queréis decirlo, ¿no? Y una bolsa enorme de capital ficticio que se va generando junto a un sobreendeudamiento también masivo de empresas, estados, familias, etcétera, de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzó todo esto? Sería bueno de saber quién y por qué se inician estas cosas, ¿no? Entonces, esta guerra permanente, de sistémica permanente, está desatada por la estructura del Imperio Occidental, ese imperio de 500 años, hoy liderada por Estados Unidos, pero agrupado bajo ese organismo de terror que se llama la OTAN, ¿no? Ya desde 1990, cuando se firmó la Carta de París, en la que la URSS se comprometía a dejar la unificación de Alemania a cambio de que la OTAN no se avanzara un milímetro hacia el este, fue sistemáticamente violada. Gorbachov sugirió entonces la entrada en la OTAN incluso de Rusia, ya no de la URSS, sino de Rusia. 4 años más tarde se firmaría el Memorándum de Budapest, que para el Tratado de No Proliferación Nuclear, porque entonces todavía el eje anglosajón fundamentalmente tenía miedo de la nuclearización de Ucrania, que se diera esa nuclearización de Ucrania, ¿no? Entonces, por eso hicieron firmar ese tratado. En el 97 se hizo el acta fundacional sobre las relaciones mutuas de cooperación entre la OTAN y Rusia. Y Rusia, ese mismo año, solicita su entrada en la Unión Europea, cuando era el primer ministro Víctor Chernomyrdin, y solicitud que reiteradamente a lo largo de la historia de vinculación de Eurasia ha sido rechazada fundamentalmente porque para el eje anglosajón, primero británicos y después estadounidenses, ha significado una raya roja, una causa bellis, ¿eh? De hecho, 2 años más tarde de eso, en 1999, empieza la expansión, ya sin retroceso. La cumbre de Washington, el derecho a la guerra preventiva, marca el pistoletazo de salida, ¿no? Comienza la expansión de la OTAN en ese mismo año hacia el este, con ya Chequia, Hungría y Polonia, violando el Tratado de Reunificación de Alemania y la Conferencia de Yalta al mismo tiempo. Ese mismo año empieza la destrucción de Yugoslavia, porque era el único que se oponía realmente a la expansión de la OTAN. Y en 2002, en la conferencia de Praga, ya barra libre. Lituania, Letonia, Estonia, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, República Yugoslavia de Eslovenia, Albania, Croacia, Montenegro, Macedonia del Norte, todos para la OTAN. Venga, ¿no? Dice, poco a poco la OTAN avanza hacia la cocina de Rusia. En 2002, además, ese mismo año, Estados Unidos abandona, como habéis dicho, el Tratado ABM de misiles balísticos y levanta bases militares en Alaska, Europa del Este, sobre todo Polonia y Rumanía, Japón y Corea del Sur, envolviendo a Rusia de armas de destrucción masiva por todos lados. Después se negaría a firmar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y el Tratado de Militarización del Espacio. Fijaos en el momento. ¿Cómo ve Rusia la situación a partir de ahí? Pues la ve, según dijo Putin en la conferencia de seguridad de Múnich, ahora se acaba de celebrar la última, en 2007, que propone claramente una Europa unida, de nuevo, y un esquema de seguridad europea integrada. Pero advierte sobre la inviabilidad de pisotear la legalidad internacional con intervenciones militares contrarias a la ONU,
que es la que estaba haciendo Estados Unidos y la OTAN en ese momento, recordemos de nuevo Yugoslavia, pero también Irak y todo lo que venía de antes, Afganistán, etc. Y de que Rusia no retrocederá más. Advertencia clara que no se toman en serio nunca en Europa. En la declaración de Astana, en la cumbre de la OSCE, en 2014, se habla de la seguridad de cada uno de los estados participantes siempre estará indefectiblemente vinculada a la de todos los demás, y ni ninguno de ellos fortalecerá su seguridad a expensas de la seguridad de los demás estados, cosa que obviamente, una vez más, la OTAN se ríe de ello clarísimamente. En 2014 se da el golpe de Estado en Ucrania y en la cumbre de Varsovia, 2 años más tarde, la OTAN desplegaría en el este de Europa sistemas antimisiles o bombas nucleares avanzadas. En la cumbre de Bruselas del 2017 se establecía el compromiso de aumentar un 2% los gastos militares de todos los miembros de la estructura de la Alianza Atlántica. Y en 2019 Estados Unidos se retira del Tratado de Fuerzas Nucleares de rango intermedio. Ese mismo año Ucrania presume de desligarse del memorándum de Budapest de no nuclearización. Rusia no puede aceptar más. Aparte de los bombardeos continuos al Donbass y la masacre de la población del Donbass que protagoniza el gobierno ucraniano, cada vez más nazificado, desde 2014. Entonces, en esta situación es importante describir esto porque si no parece que estamos en algo irracional. Estamos ante sujetos irracionales que de repente se arman y se quieren destruir entre sí y demás, ¿no? El no firmar o ratificar este último tratado viene de la mano de lo que estamos diciendo y de esa guerra sistémica permanente y de ese acoso a los rivales económicos que Estados Unidos y sus subordinados de la OTAN han decidido convertirlos en enemigos militares. Así que, fijaos, este año la Conferencia de Seguridad de Múnich, en esta edición de 2026, que acaba de terminar este fin de semana, dice que el orden posterior a 1945 está bajo destrucción. Eso, papeles del Munich Security Report, directamente. De cierto, Estados Unidos no ha hecho más que confirmar su imposición de un mundo basado en naciones fuertes, no en instituciones multilaterales. Esas naciones fuertes, que son las que él quiere agrupar en torno a sí, es lo que lo llama Junta de Paz o que le puede dar cualquier nombre, o se inventará otro en cualquier momento, pero es lo que está diciendo. Mientras que el primer ministro alemán, Friedrich Merz, declaró que el tan pregonado orden internacional basado en reglas ya no existe. Después de haber estado presumiendo durante 2 décadas del orden internacional basado en reglas y que los otros son unos malvados que no respetan las reglas del orden internacional, Merz dijo: ahora es el momento de asentarse en la fuerza. Se acabó el orden internacional basado en reglas. Nos sentamos en la fuerza. Luego añadió por lo bajito, de nuestros valores. Pero lo dijo bien claro, ¿no? Mensaje a todo el mundo. En todo caso, se supone que son unos valores que, como las reglas de su orden, se han de imponer por la fuerza, porque finalmente Merz instó a Europa a reforzar urgentemente sus capacidades de defensa. Aquí todavía se sigue hablando de defensa en vez de guerra para hablar de eso, de la militarización de la guerra, porque en Estados Unidos ya han sido más claros y explícitos. Se habla de departamento de guerra directamente. El informe oficial describe una era de política de bola de demolición, así, de bola de demolición, donde actores poderosos buscan desmantelar estructuras del orden internacional en lugar de reformarlas. Nadie como Estados Unidos haciendo eso. Los pseudolíderes europeos continúan llamando a la guerra y a armarse para, de alguna manera, tirar de su industria bélica, que su industria bélica tire de una economía cada vez más estancada y en retroceso en algunos casos. Como última salida, una vez que has picado al oso, le has pinchado, los europeos ahora están temerosos de que el gran poder les deje solos con el oso una vez después de haberle pinchado durante décadas. Entonces, aparte de eso, su salida bélica de la industria bélica está fundamentada en intentar tirar de esa economía estancada, como he dicho, porque en términos militares no tiene sentido. La Unión Europea ya gasta alrededor de 3 veces y media el presupuesto militar de Rusia. Los 32 miembros de la OTAN han gastado casi 1,5 billones, ¿no? Cuando Rusia está gastando alrededor de 134.000 millones. Es decir, la distancia en gasto es abrumadora. ¿Qué más van a gastar? Aparte, y luego lo hablaremos,
nos estamos enfrentando a la primera o segunda potencia nuclear del mundo. Si eso lo que quieren es la destrucción de toda Europa, lo podían decir de alguna otra manera. Pero ya digo que hay razones mucho más profundas para todo esto, que he intentado explicar aquí algunas de ellas y que están basadas fundamentalmente en la construcción de un orden unilateral contra un nuevo orden unilateral contra los intentos de orden multilateral que se están gestando en el mundo. Luego hablamos un poco más de las otras causas y de lo que nos viene encima con esta sentencia de muerte en suspenso que se está agravando para la humanidad. Muchas gracias, Andrés. Bueno, con ese final es un poco difícil decir muchas gracias, pero sí, en relación al análisis. Y sí, efectivamente, parece que aunque estamos en un contexto de creciente beligerancia internacional, hablando de guerra cada vez de una forma más abierta y en todos sitios, aunque se está jugando con fuego, como bien se menciona, esa destrucción mutua asegurada ha dejado de ser una estrategia para garantizar la paz y parece que es simplemente un destino. En medio de ese contexto es muy importante, precisamente por eso hacemos estos programas, poner el punto en la necesidad también de que desde abajo, desde el pueblo, exijamos a los gobiernos que frenen esta locura, porque nosotros no queremos esta condena a muerte a la que nos están llevando. Bueno, vamos a ir al segundo bloque, que es en relación a esa inclusión que exige Estados Unidos de China. Y quiero empezar contigo, Merlinda, porque además anteriormente ya lo habías mencionado. ¿Por qué esta exigencia de Estados Unidos cuando, bueno, sí, China también tiene armas nucleares, pero ni siquiera es el único país que tiene armas nucleares y efectivamente es distinto a la relación histórica con Rusia, que sí que son los dos países que más armas nucleares tienen? ¿Por qué esa inclusión de China? ¿A qué responde? La inclusión de China responde al hecho que Estados Unidos considera que China y Rusia, si se suman lo que los dos tienen, eso es el límite que Estados Unidos se va a poner en el caso que se renegocie un nuevo tratado de tipo START. Entonces, obviamente China, que ya ha tenido en el pasado sus problemas con la Unión Soviética, China no considera que su armamento nuclear tiene que ser considerado como un bloque con el de Rusia. Si lo vemos de una otra forma, cuando se desplegó en Europa tenemos Francia e Inglaterra, o sea, Gran Bretaña, que tienen armamento nuclear y pertenecen a la misma alianza que Estados Unidos, y por tanto los tratados START no tomaban en cuenta los armamentos de Francia y Gran Bretaña, aunque son pequeños comparado al de Estados Unidos, pero no tiene ningún sentido pensar que un país va a ser el aliado de otro país de forma eterna, y obviamente viendo su seguridad, China no puede imaginar a largo plazo que su deterrencia nuclear sea juntada a la de Rusia. Pero lo que dice Estados Unidos es que van a considerar que si se negocia, que es un bloque y que entonces este va a poner el límite. Entonces, China, recordar dos cosas. Primero, que China tiene una doctrina nuclear bastante diferente a la de Estados Unidos y a la nueva doctrina militar de Rusia. Estados Unidos en 2018 modificó su doctrina nuclear diciendo que no solamente era de defensa, pero sí podía ser defensiva, y es lo que se llama el uso táctico de las armas nucleares y no estratégico. O sea, táctico es decir que se puede usar en el campo de batalla esperando que no lleva a una destrucción mutua o del planeta. Entonces, sabiendo que tiene esta nueva doctrina militar nuclear, Biden amenazó, creo que fue en 2022, a China de un ataque nuclear por el caso de Taiwán. Entonces China empezó a decir, ok, tal vez tenemos que modificar nuestra
hasta ahora la doctrina no creo que ha cambiado, pero China ha tenido muy pocas armas nucleares, son entre 400 y 500 de lo que yo sepa, y lo que había decidido es que hacia 2030 iba a tener 1000, lo que es muy poco comparado a lo que tiene el New START limitaba a 1500. Entonces, obviamente China, sabiendo las amenazas que tiene, sabiendo que toda la doctrina de seguridad nacional de Donald Trump, pero que ya es algo que viene, o sea, que ya Obama también lo teorizaba, que China era el gran desafío y que la futura gran guerra se iba a hacer en contra de China. Entonces China, obviamente, sabiendo que hay modificación de la doctrina nuclear, pues está también armando para responder, porque la doctrina de China es bastante, durante mucho tiempo fue muy similar a la de Francia, que decía no necesitamos tener tantas armas nucleares porque la disuasión en sí es suficiente, es decir, que tener la capacidad de responder a los que nos ataque para destruir el país y no se necesita tener muchísimas cabezas nucleares para eso. Entonces, ese es el gran tema. China no quiere que su armamento nuclear sea considerado con un bloque con el de Rusia, tiene que ser considerado como único en caso de negociación, lo que no quiere Estados Unidos, y también China está modificando su manera de pensar su doctrina nuclear, sabiendo que primero hay un uso táctico ofensivo por parte de Estados Unidos que ya es permitido y que Estados Unidos ha amenazado a China. Muchas gracias, Hermelinda. Pues continúo contigo, Andrés. Ahora, por favor, ser un poco más breve, eso sí. Eh, eh, quería preguntarte en relación con esto, porque al final también sabemos que hay una rivalidad creciente, además anunciada, como muy bien ha comentado Hermelinda, ya lo decía Obama, ese desafío con respecto a Rusia, perdón, con respecto a China. Entonces quería saber si de alguna manera también está utilizando Estados Unidos este tratado o este debate sobre este tratado dentro de una lógica estratégica más amplia en relación con su conflicto de pérdida de hegemonía y de aumento del liderazgo chino en otros terrenos, como en el terreno económico, en el terreno comercial e incluso en el terreno de las relaciones internacionales. De lo que se trata fundamentalmente por parte de Estados Unidos es de debilitar en todo lo posible y si se puede dividir a la dupla chino-rusa. Su estrategia es hasta cierto punto inteligente por un lado y por otro es bastante torpe porque como hemos visto hasta ahora lo que está haciendo es empujar a uno hacia el otro para defenderse mutuamente de las agresiones de todo tipo, ya no solo militares directas o indirectas, sino también de guerra económicas, aranceles, de acoso y cercamiento militar por un lado y por otro. Y entonces, bueno, pues ahora también eliminación de aliados, ¿no? Estados Unidos lleva eliminando, si uno mira las intervenciones de Estados Unidos con o sin la OTAN en Asia y en el norte de África, son antiguos aliados de la URSS y en pleno recorrido de la nueva ruta de la seda de China hacia Europa. Todo eso lo ha ido minando, destruyendo, generando agujeros negros de barbarie, sin poderes centrales, sin nada que se pueda integrar en un nuevo mundo, en un mundo emergente de construcción alternativa. Esa es la estrategia del caos que está siguiendo el imperio en todo el planeta, pero obviamente centrado fundamentalmente en Asia y luego también en el norte de África. Entonces, rápidamente te dices, a partir de ahí tenemos que China da todas las señales de estar intentando moverse hacia el equilibrio estratégico, que no es solo, que no es tener el mismo número de armas, ni mucho menos, sino hacer ver que se tiene capacidad de un segundo golpe creíble. Es decir, que aunque el adversario ataque primero, tú sigas teniendo suficientes fuerzas, tanto nucleares como convencionales, para responder de forma que le pueda hacer daño al agresor. Esta es la base de la disuasión estratégica. Esta estabilidad estratégica, que así se llama, detiene una situación en la que ningún bando cree que le conviene atacar primero, porque el coste sería inaceptable. Es decir, no se trata de ganar, sino de que todos pierden si alguien dispara. Fijaos, recordaos que a principios de esta década la
potencias nucleares, las principales potencias nucleares, firmaron todos ese acuerdo diciendo que en caso de conflicto, de guerra nuclear, no habría ganadores. Lo firmaron todo. Bueno, por supuesto, el ente sionista enclavado ahí en Asia Occidental no firmó nada porque él no reconoce ni dice si tiene nada, ni que aunque todo el mundo sabe que los tiene, pero él no entra en esas cosas. Pero, vamos, las potencias nucleares firmaron todos. En caso de guerra, no hay ganadores. ¿A quién se le ha olvidado eso? ¿A qué líderes o pseudolíderes europeos se les está olvidando eso? Cuando dice que hay que armarse hasta los dientes y hay que hacer no sé cuántas cosas más, ¿no? Bueno, el equilibrio estratégico, en definitiva, significa que ningún actor pueda imponer su voluntad por la fuerza sin arriesgar su propia destrucción o una derrota inaceptable, vamos, en alguna medida. Entonces, esto yo creo que esta es la clave fundamentalmente, ¿no? Que en donde quiere jugar China. Y la otra clave es que Estados Unidos reconoce por fin que entra en una multipolaridad también nuclear, no solo la multipolaridad de la que tanto se habla a nivel político o económico, ¿no? Sino también nuclear. Y aún así sigue siendo la potencia militar global dominante y lo que pretende es disuadir a dos grandes potencias nucleares a la vez en dos teatros distintos. Europa por un lado y Asia-Pacífico por otro. Entonces, esa es la dificultad con la que se encuentra el hasta ahora hegemón mundial, que ya está dejando cada vez más la hegemonía en virtud de una dominación cada vez más unilateral y sin disimulos y sin consensos, una dominación pura y dura basada en la fuerza bruta. Entonces tiene ese problema y no sabe cómo lidiar con él. Está intentando dividir, como he dicho al principio, dividir a la dupla o de una manera debilitarla por un lado y por otro, a fuerza de acosos, guerra económica, etcétera, todo tipo de jugarretas. Me gustaría cerrar este bloque con tu opinión, Teresa, sobre esta inclusión de China y también sobre si la idea es multilateralizar estos acuerdos, que no se centren solamente en el eje Washington-Moscú, porque no se incluyen o qué rol tienen también el resto de las potencias que ya se han mencionado, que, bueno, las que reconocen o no reconocen tener armas nucleares, pero entre ellas están, por ejemplo, Pakistán e India, que tienen problemas entre ellos. O sea, que sería incluso importante en ese sentido hacerlas partícipe de algo así, pero no, solamente se menciona China. ¿Cuál es tu punto de vista? En primer lugar, quiero ampliar la información sobre China. Se ha hablado de una política nuclear norteamericana en la que, digamos, se podría usar las armas tácticas, pero la cosa va mucho más allá. En 2021, la administración Biden redactó su nueva, lo que llaman la doctrina nuclear en ese momento del 2021. En esa doctrina nuclear de la administración Biden, aparecieron dos puntos muy inquietantes. El primero es que, según ellos redactaron, habían estudiado muy a fondo las políticas nucleares posibles y descartaban dos de ellas. Una, la de no primer uso, y la segunda, la de finalidad única. Eso quiere decir, traducido en otras palabras, que Estados Unidos se otorga en fin, el derecho a usar las armas nucleares, a ser el primero a usar armas nucleares, por un lado, y por otro lado quiere decir que no limita la función de las armas nucleares a una función disuasiva, sino que también pueden ser ofensivas. Eso en primer lugar. Eso no lo dice, esa política nuclear no la tiene ningún otro país nuclearmente armado, ningún otro. Por un lado. Otro punto inquietante de esa política nuclear de Biden, que por cierto continúa vigente porque la administración Trump no ha redactado una de nueva que la sustituya. El segundo punto inquietante es que en su valoración de ese texto, la China representa una amenaza creciente e importante, una amenaza nuclear creciente e importante para Estados
Unidos. Y para hacer frente a esa amenaza creciente e importante, Estados Unidos va a desplegar armamento nuclear a la zona de Indo-Pacífico. Concretamente dice que van a incrementar las misiones militares de los bombarderos con capacidad nuclear, que van a incrementar las visitas de los submarinos norteamericanos con misiles nucleares, las visitas a puertos de la zona Indo-Pacífico, es decir, que van a incrementar la capacidad disuasiva en la zona de Indo-Pacífico. Eso, desde luego, se interpretó por parte de China como una provocación, y es que no era nada más que una provocación y una amenaza. Y esto tiene su interés porque a partir de ese 2021 o 22, no recuerdo, 22, el año 22, perdón, el año 22, en octubre del 22, a partir de ese año 22, China empezó a incrementar el número de sus ojivas nucleares. Hasta ese momento se movía entre las 320 y 350 ojivas nucleares y ese número, digamos, quedaba inalterado durante unos cuantos años. A partir de ese momento, China hizo el salto y empezó ese aumento rápido y continuado y sostenido de ojivas nucleares. El año siguiente ya tenía 410, el siguiente 500 y ahora 600. Ese punto de la política nuclear de Biden marcó el cambio de actitud con respecto al número de ojivas nucleares chinas. Eso por un lado. Y por otro lado, de China se habla mucho, pero en otros aspectos, pero se ha hablado poquísimo de que China en julio de 2024 presentó al comité preparatorio de la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación, del TNP. Esta conferencia de revisión toca ahora, en la primavera de 2026, ya. China presentó en julio de 2024 una propuesta de forma que las 5 potencias o los 5 países armados nuclearmente que forman parte del TNP, claro, firmaron un tratado conforme todos se comprometían a no ser el primero nunca a usar armas nucleares. De esa propuesta se ha hablado poquísimo. Esa propuesta, desde luego no tendrá éxito porque Estados Unidos ya se encargará de que no sea así. Pero con Ermelinda estoy de acuerdo con ella que China siempre se ha mantenido en el aspecto nuclear, como en otros, pero en el aspecto nuclear, digamos, muy discretamente, y continúa siendo así. Eso por un lado. Y por el lado de la multilateralidad, yo creo que en el ámbito nuclear no hay voluntad de un control multilateral, porque Estados Unidos siempre ha mantenido una postura, digamos, obstruccionista en lo que se refiere al desarme nuclear suyo y en general mundial. Me refiero a que, por ejemplo, en todas las conferencias de revisión del Tratado de No Proliferación, de hace décadas va saliendo de forma reiterada la petición o la posibilidad de crear una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio, que sería francamente positivo y destensaría la enorme tensión que hay en esa región. Estados Unidos, no solo porque Reino Unido también y Canadá alguna vez lo ha hecho, se ha opuesto tenazmente a esa posible zona libre de armas nucleares. Tengamos en cuenta que todos los estados que están en el TNP y de la zona árabe, de la zona del Oriente Medio, todos han pedido reiteradamente, están de acuerdo con crear esa zona libre de armas nucleares, lo han pedido de forma reiterada y durante décadas y décadas, y Estados Unidos siempre se ha opuesto. Me refiero que no hay, creo yo, una voluntad de un control multilateral de las armas nucleares. Si lo hubiera, por ejemplo, estarían de acuerdo en firmar las potencias nucleares el Tratado de Prohibición, que no es el Tratado de No Proliferación, es el Tratado de Prohibición de las nucleares. No lo quieren firmar y no lo firmarán. Así que yo creo que esa voluntad no existe. Bueno. Muchas gracias, Teresa. Muy interesante también porque efectivamente datos sobre China en general, parece que sabemos mucho, pero realmente sabemos muy poco en general.
y sobre todo de este tipo de acciones concretas que pasan completamente desapercibidos en los medios. Me gustaría ya iniciar ese bloque de cierre y bueno, hacer un poco también de resumen de lo que hemos mencionado. Estamos en un escenario donde han aumentado las tensiones, sobre todo derivado de esa pérdida de primacía de Estados Unidos, de ese intento, bueno, o de Occidente en general, liderado por Estados Unidos, y de ese intento por mantenerlo a fuerza bruta. Desgraciadamente eso se está viendo en múltiples escenarios, en todas las partes del mundo, en Asia, en Europa, en el continente africano, en América Latina, en Oriente Medio, que también se ha mencionado, y en medio de este escenario donde parece que la guerra se ha convertido en algo banal, que se habla de eso con mucha soltura, estamos también constatando, como estamos viendo en este programa, que ahora mismo, desgraciadamente, el ser humano tiene las capacidades técnicas de autodestruirse. En ese sentido, me gustaría iniciar este bloque de cierre analizando un poco pues, este escenario también, porque siempre nos gusta hacerlo, tratando de proponer o qué podemos hacer al respecto. Es cierto que nuestras capacidades están limitadas, pero hemos visto muchas veces que la expresión popular sirve para cosas. Creo que hay dos fases. Una es concienciar, porque creo que la mayoría de la gente no es consciente, no estamos en la época en la que yo recuerdo los cómics de Mafalda, ¿no? Que siempre aparecía la cuestión nuclear, pero desgraciadamente eso está olvidado, la gente no es consciente. Uno es concienciar y otro es movilizar, pero me gustaría saber vuestros puntos de vista. Y vamos a iniciar este cierre con Andrés. Cierto. Estados Unidos, Carmen, nos está diciendo que ya no hay reglas, solo la fuerza es la única regla. Y además su fuerza, el músculo, lo está demostrando una y otra vez en los últimos años. Es un auténtico fuera de la ley. Mira, yo, aparte de las cuestiones nucleares, me gustaría que para los oyentes supieran al menos que solo una pequeñita lista de convenciones, protocolos y acuerdos que no han sido firmados por este país, por Estados Unidos. El Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. El Protocolo de Kioto, la Convención sobre Prohibición de Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su destrucción, la Convención Internacional sobre la Represión y Castigo del Crimen de Apartheid, por supuesto, el Pacto Mundial para la Migración, las Convenciones de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar. Bueno, es solo pequeñita. Y los que ha firmado pero no ratificado, fijaos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, sobre la pornografía infantil, convenios sobre contaminantes orgánicos, bueno, eh, cualquier convenio relativo a la libertad sindical, todo, es decir, Estados Unidos está absolutamente fuera de la ley, es un estado delincuente, pero esto nuestros telediarios, nuestros informativos, cuando hablan de Estados Unidos, hablan todavía como si fuera una democracia, y además una democracia que marcó el ejemplo durante décadas. Esto no es de ahora. Todo esto no firmado viene de mucho atrás, de muy atrás, porque de hecho son décadas atrás que la gran mayoría de países sí ha firmado. En algunos solo hay Somalia o el ente sionista que no lo firman, aparte de Estados Unidos, para que nos hagamos una idea, ¿no? de con quién estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, cuando nos enfrentamos a alguien así, como decía Teresa, no va a estar por inspecciones ni por nuevos tratados y convenios para regular el crecimiento de armas. Todo lo contrario, él está en una carrera desenfrenada hacia el músculo, hacia la fuerza, como he dicho, para imponer su unilateralidad a costa del mundo emergente que tenía esas pretensiones de multilateralidad, ¿no? Entonces eso quiere decir que a partir de ahora no hay inspecciones ni intercambio obligatorio de información, lo que incrementa la desconfianza y la incertidumbre estratégica. Hay un riesgo de una aceleración en la nueva carrera armamentística, por supuestísimo, porque a ver, y un incremento, por tanto, del riesgo estratégico en general que nos lleva a posibles errores de cálculo, crisis mal gestionadas o escaladas accidentales en las que puede pasar cualquier cosa, ¿no? En un mundo sin tratados y sin convenios, esto es terrible de decir. Es terrible de decir, pero en un mundo sin tratados, sin convenios, sin donde impera la ley del más fuerte, las armas nucleares son la única garantía de paz
para algunos países de que no les invadan ni les destrocen. Realmente, aquellos que han tenido que ir destrozando son los que no tenían esas armas de destrucción masiva. Por eso nunca entraron en Corea del Norte, por ejemplo. Esa es lo que se llama la estrategia del alacrán. Ciertas armas de destrucción lo suficientes, pequeñitas, pero yo también te puedo hacer daño. Si me vas a pisar, tengo un gancho que te pincha. ¿Eh? Y entonces, fijaos a lo que nos lleva, a la monstruosidad que nos lleva, que tener armas de destrucción masiva signifique la única garantía de que pueda que no estalle otra invasión y otra destrucción colectiva u otro genocidio. Ya todo queda en función de la estrategia del caos de Estados Unidos. Entonces, de esa estrategia del caos que, como he dicho, va destruyendo sistemáticamente sociedades enteras, cuando no apoyando genocidios también, como el que está a punto de cometer con Cuba, en donde prohíbe totalmente, bloquea totalmente la entrada de alimentos, medicamentos, cualquier cosa, de una manera efectiva, más allá de enviar cuatro bolsitas en un barquito, ¿no? Frente a ello nos queda, como tú decías, Carmen, la lucha por la paz. La lucha por la paz es vital. En estos momentos es vital, es decir, literalmente vital para nuestra supervivencia. Y, por supuesto, también en el caso europeo, clarísimamente, salirse de la OTAN, de esa organización del terror que ha causado más terror y más muerte en el mundo que ninguna otra, contra la necropolítica y los genocidios que se sustentan ahí, ¿no? Eso implica también un internacionalismo antiimperialista, crear un frente antiimperialista, internacionalista mundial, sería una de las tareas más urgentes y a entrelazar, sobre todo en nuestro caso, a nivel primero de un Estado y después del conjunto europeo, ¿no? Ahí tenemos claramente cómo se van haciendo, reproduciendo la destrucción y la muerte. Palestina, Cuba, Venezuela, Irán, el Sahel, no nos olvidemos del Sahel africano, ¿no? Porque esos países de la Alianza del Sahel están amenazados también directamente, aparte de infiltrados de terroristas yihadistas por todos lados para destruirlos. Entonces, o unión antiimperialista y antibélica en un frente internacionalista, o la humanidad estará cada vez más ya no en el corredor de la muerte en el que ya estamos, sino directos a sentarnos en la silla eléctrica. Gracias, Andrés. Y continuamos con las conclusiones y también planteamientos de Teresa. Para empezar, se ha dicho, estamos muy mal informados, o a veces desinformados, o a veces con informaciones tergiversadas o deformadas, y siempre de un lado, ¿eh? O sea, el poder tiene gran capacidad para deformar la información. Es importante, desde luego, hacer un frente por la paz, eso es, es evidente, pero paralelamente digamos, o de la mano de informarnos y trascender, es decir, que la realidad, que el conocimiento trascienda, que las cosas se sepan, que no solo el relato del poder sea el dominante como es, o sea, efectivamente el poder tiene también una capacidad para imbuir su relato y que ese relato cuaje. En ese sentido, creo que es importante deshacer el relato dominante, el del poder, desde luego deshacerlo, refutarlo de forma contrastada, es decir, que podamos documentar esa refutación. Eso es importante porque, digamos, para abrir los ojos de la gente, y me refiero a que bien, es que estamos tan absolutamente colapsados con la información que se nos da desde unos ciertos medios y en definitiva desde un cierto poder, estamos tan absolutamente bloqueados con eso que es difícil aplicar un criterio propio, es difícil saber en cierto momento o siempre
dónde está la verdad. Entonces, creo que es importante también, digamos, trabajar el relato y refutar el relato dominante con el nuestro. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias también por ayudar a esa tarea que estás proponiendo. Y me gustaría cerrar el programa y el bloque con Hermelinda. Bueno, para no repetir lo que dijeron los compañeros, porque obviamente construir un movimiento por la paz es una de las tareas que nos toca hoy día. Plantear una cuestión tal vez que cómo se hace diplomacia, diplomacia de control de armamento cuando Europa y sobre todo Estados Unidos, que es el más importante actor en esto, se ha convertido incapaz de hacer cualquier diplomacia por pérdida de grandes diplomáticos que ellos tuvieron y que no cultivaron esa capacidad de hacer diplomacia. Hay que leer, por ejemplo, los relatos que un señor que negoció los tratados SALT, que se llama Gerard Smith, que describe la dificultad de negociar tratados de control de armamento. Se ha perdido esta capacidad por parte de Estados Unidos. Están en una diplomacia de las cañoneras que es realmente el modo de entrar en relación con los otros países. Es que te pongo buques de guerra enfrente de ti y así negociamos. El discurso de Marco Rubio en Múnich fue la expresión de esto. Dijo el orden mundial que había surgido tras de la Segunda Guerra Mundial, que además se lamentó que se acabó así. No sé a qué se refería, pero bueno, tenemos una pequeña idea cuando vemos lo que pasa en las calles de Minneapolis. Y en este discurso en la conferencia de Múnich, dijo que había que cambiar las reglas y que se hiciera sobre el liderazgo de Estados Unidos, que al mismo tiempo Estados Unidos está en una situación económica absolutamente catastrófica, no se recuperan los empleos, estamos a la tasa de empleo más baja de Estados Unidos desde la pandemia en 2020. Donald Trump no puede recuperar y tampoco lo trata. De hecho, si se ve por otro problema que va a llevar Estados Unidos a una actitud más y más belicista, es el hecho que Estados Unidos está consumiendo cada año 10% de sus reservas de petróleo. Entonces van a necesitar agredir y agredir y agredir más. Este país que compone 8% de la población mundial consume el 20% del petróleo mundial, o sea que estamos en una situación que les va a empujar a más y más belicismo, tanto por sus necesidades internas como por lo que le lleva su crisis económica interna. Están a 32 billones de dólares, o sea, 30 de deuda, es trillones, no sé cómo se expresa en 38, lo siento, 38 trillones de dólares de deuda, o sea, están acorralados. Entonces están en esta diplomacia de las cañoneras por razones objetivas de la situación en la cual están, que se expresa en el imperialismo el más brutal que se ha exprimido desde que existe el imperialismo. Creo que nunca hemos visto una situación tan agresiva por parte de un país. Y la última que prueba de esto es Lindsey Graham, este senador republicano de Norte Carolina, que estaba en Tel Aviv expresando que todas las nuevas guerras se iban a fomentar desde Tel Aviv porque ellos sí saben hacer las guerras. O sea que nos están planteando el escenario para el futuro. Y al mismo tiempo es un país que conoce grandes divisiones internas, no solamente lo que vemos en Minneapolis, pero la división racial, la división de clase, la división entre campo y ciudad, la división entre demócratas y republicanos, la división dentro de los demócratas entre blancos y negros, y la división racial es extremadamente brutal. O sea que a más y más creo que va a aumentar la presión económica y la presión dentro de Estados Unidos. Yo creo que más y más se va a expresar a la vez esta línea imperialista brutal, que es la más brutal que hemos visto, ese corolario Trump, y también es
el lugar donde van a empezar los cambios. Entonces, es una visión muy pesimista, pero al mismo tiempo de esto nace cambios. El hecho es que ojalá no nos bombardean el planeta mientras tanto. Que surja, efectivamente, que surjan cambios en medio de situaciones de crisis es habitual. El problema es que estamos hablando de una situación que esperemos que nos dé tiempo, porque no podemos asumir ese discurso de la guerra inevitable, pero literalmente no lo podemos asumir porque significaría, como ya se ha dicho aquí, una condena a muerte para toda la población. En ese sentido, muchas gracias a los tres, Hermelinda, Teresa, Andrés, por tratar también de poner el foco en estos temas que están pasando desapercibidos cuando son existenciales y cuando también implican pues una responsabilidad compartida. Tenemos la obligación de trabajar juntos, de organizarnos y de poder construir esas alternativas que en tiempos de crisis surgen y sobre todo construirlas a tiempo para que un capitalismo desesperado, un imperialismo agonizante no acabe por matarnos a todos. Así que bueno, muchas gracias, Hermelinda, Teresa, Andrés, de nuevo. Os recordamos que podéis seguirnos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. También que la Mesa del Viejo Topo es todos los jueves a las 8 en el canal del Viejo Topo TV. Y por supuesto decir que aunque está muy bien escuchar podcasts o ver programas audiovisuales, no se aprende igual que con la lectura sosegada, así que os invitamos a leer. Entre otros casos, hoy por ejemplo os invitamos a leer tanto el libro de Teresa como el libro de Andrés para comprender estos escenarios convulsos en los que nos encontramos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente mesa del Viejo Topo.